Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo, con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras. Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Un gran saludo para todos ustedes. En el nombre de Dios seguimos en esta aventura que hemos descrito en la primera lección, y es la aventura que nos va a permitir conocer un mundo enriquecido y enriquecedor por la palabra de Dios, como es el cuerpo paulino, el corpus paulino. En la introducción hemos visto el objetivo general y vamos hoy y en estos días que siguen, las próximas secciones, a estudiar un tema que es fundamental. Luego veremos un poco algunos datos biográficos y algunas referencias directas de San Pablo, para luego ver un poco los viajes apostólicos. Esos dos temas los desarrollará el padre Edwin Contreras. Y luego empezaremos a estudiar entre los dos los escritos. Pero vamos a comenzar con la conversión de Pablo hoy. Vamos a conversar un poquito porque es fundamental. Si no entendemos y no estudiamos y no leemos bien con los ojos de la fe este acontecimiento, pues puede pasar desapercibido y no nos va a permitir entender muchas de las cosas que él en sus cartas escribe, porque incluso en algunas de ellas hace referencia a su conversión. Ciertamente que todos los escritores suelen transmitir en sus obras los rasgos más determinantes de su propia personalidad. El estilo de cada uno permite dibujar su personalidad. De hecho, se puede percibir si la persona es de carácter recio, perseverante o no al leer sus escritos. Su estilo lo va a revelar. Si pudiéramos hablar con otra palabra un poco más fuerte, su estilo lo va a delatar. Además, el autor escribe desde dentro de su propia alma, teniendo en cuenta los elementos de su formación y de su cultura. Se podría incluso intuir los destellos de crisis personales, de éxitos, de temores, de angustias. En el caso de San Pablo, de verdad que éste no escapa a dicha realidad. Si hacemos una comparación con los otros escritores bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento, vamos a toparnos con la realidad de un conjunto de autores inspirados por el Espíritu, que han sabido transmitir la verdad, la palabra, por medio de sus propias capacidades. Hay quien lo ha hecho con un estilo poético, como lo encontramos en el Antiguo Testamento y en algunos momentos del Nuevo Testamento. Otros son más narrativos. No falta quien haya hecho interpretaciones del hecho vivido. Y Pablo, en este caso, sabe conjugar varios aspectos. Su experiencia personal previa y posterior a su conversión. Articula su papel de maestro y de apóstol con un encargo ministerial específico. Sabe combinar también lo personal y lo doctrinal y no deja de ser un teólogo que transmite lo que ha recibido y lo que ha podido meditar en su encuentro con el Señor. De allí que podamos decir que nos conseguimos con unos escritos particularmente ricos y con una intencionalidad, es decir, el anuncio del Evangelio de Jesucristo. No van a faltar rasgos personales y autobiográficos, menos faltarán sus preocupaciones de pastor. Se demuestra que es un hombre perseverante, claro y lleno de responsabilidad. Tiene rasgos de ternura y de rigidez. Es estricto en sus exigencias y comprensivo para con todos. Y hay un solo foco de atención, a la vez, centro motor de sus escritos. El Evangelio del Señor Jesús, Cristo, Hijo de Dios Salvador. Allí está sintetizado todo el pensamiento, todos los escritos de San Pablo. El Evangelio del Señor Jesús, Cristo, Mesías, Hijo de Dios Salvador. Por eso, para entender la profundidad del mensaje de Pablo, se requiere conocerlo como él se presenta, cómo actúa, cómo sufre y cómo vive su esperanza.
Si esto no se considera al estudiarlo, podemos correr el riesgo de quedarnos en la periferia de su mensaje y llegar incluso a pensar que era un buen transmisor de una idea. Sin embargo, como lo referirá muy bien en el capítulo 26, versículo 16, Pablo no es solamente un escritor, no es solamente un pastor, es servidor y testigo. De esto vamos a hacer mención posteriormente en este mismo tema, en este mismo capítulo que estamos viendo de la conversión de San Pablo. Estas dos expresiones sintetizan el estilo y la manera de comunicarse con los suyos, desde su servicio de la palabra y a la palabra sin condicionamientos, y desde su testimonio de Jesucristo resucitado, que muestra cómo ha sido transformado precisamente por la resurrección de Jesús, a tal punto que llega a decir por él, Jesús, yo soy lo que soy. Habida cuenta de lo anterior, estamos invitados a sumergirnos en la experiencia personal y existencial del apóstol de las naciones. Al conocerlo poco a poco, de seguro podremos entender muchas de las cosas que nos ha tocado estudiar y deberemos seguir haciéndolo acerca de Pablo, predicador incansable del Evangelio de Jesucristo, del Señor Jesús. Aunque después posiblemente el padre Edwin va a tocar un poquito algunos elementos más biográficos y más de otro tipo, vamos a recordar, vamos a tener en cuenta algunos rasgos biográficos de Pablo. ¿Quién era Pablo? Hay datos concretos de la vida que nos permiten entender mucho de ella. Otros aspectos permanecen en la oscuridad. No porque haya querido ocultarlos, sino porque en el fondo no hay datos, fuentes suficientes para entenderlos, para conocerlos, para darnos una imagen, y a lo mejor porque no consideró oportuno o no consideraron oportuno, vaya usted a saber por qué. Fuera de San Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nadie más habla de Pablo, fuera de él. En dicha obra, uno de los protagonistas, junto con los otros apóstoles, especialmente Pedro y los discípulos de Jesús, es precisamente Pablo. El libro de los Hechos de los Apóstoles habla eminentemente de Pedro, de Pablo y de otros discípulos del Señor Jesús. No hay mayores referencias a su vida anterior. En el libro de los Hechos es mencionado por primera vez cuando se relata el martirio de Esteban. Es señalado como quien cuidaba las vestiduras de quienes apedreaban a Esteban. Capítulo 7, versículo 58 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo había nacido en Tarso al comienzo de la era cristiana. Así lo describe el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo encontramos en el capítulo 9, también en el capítulo 22 y en el capítulo 1 de la carta a los Gálatas. Antes de su conversión, era conocido como Saulo, un hombre eminentemente judío. Luego de su conversión comienza a recibir el nombre de Paulo, que sería una especie de romanización y cristianización de su anterior nombre. El nombre judío que le impusieron era Saulo. Así consta en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 58. Pero también se le denomina Paulos o Pablo. Normalmente se tomaban en la antigüedad dos nombres afines en la fonética con vistas a facilitar a griegos y romanos la pronunciación correcta del nombre impuesto a una persona. Este era el caso concreto del apóstol de los gentiles. Pero también, como ya lo indicamos, Pablo es la romanización, pero también la cristianización del nombre que lo vincula con el Antiguo Testamento, Saulo. Para los judíos era Saulo, para los gentiles, Pablo. Por eso, como ya lo indicamos, además de las razones de tipo lingüístico, hay una intencionalidad de cristianizar el nombre de quien antes había perseguido a Cristo y sus discípulos, y luego llegó a ser
su apóstol. De hecho, lo conocemos más como Pablo que como Saulo, lo cual no significa que sea un error llamarlo Saulo. Existen datos bíblicos que certifican su origen de Tarso. Él mismo lo dice en el discurso que tiene en el capítulo 22, versículo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice Pablo en aquel momento: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esa ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Podemos identificar a partir de este y de otros textos algunos elementos biográficos de interés para todos nosotros. En primer lugar, su nacimiento se coloca en los primeros tiempos de la era cristiana. Ello nos permite deducir claramente que no conoció directa y personalmente a Jesús. No hay ninguna noticia explícita sobre la fecha del nacimiento de Pablo, pero se puede inferir una aproximada a comienzos del siglo I. En Filemón, en el versículo 9, porque tiene un solo capítulo, una carta escrita durante su prisión en Éfeso, probablemente el año 54, Pablo se presenta como anciano, lo cual apunta, según las expectativas de vida de aquel tiempo, que se hallaba en su quinta década. Ese era más o menos el cálculo. Como su muerte hay que fecharla posiblemente en el año 58, la duración de la vida de Pablo ha sido en torno a los 60 años. No nació en Jerusalén, ni cerca de allí. Nació en Tarso. Esta es una ciudad situada hacia el norte en la provincia de Siria y pertenecía al Imperio Romano como provincia senatorial. Palestina también era una provincia romana procuracional, pero la de Siria era más importante. De esto nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, versículo 37, capítulo 22, versículo 25, en el capítulo 25, versículos 10 a 12. Esto le otorgaba a Saulo la posibilidad de una doble nacionalidad. Esto es importante tenerlo en cuenta porque va a ser uno de los momentos, ya lo veremos posteriormente, en los que él, cuando va a ser juzgado y condenado a muerte, él dice que él apela al César por ser un ciudadano romano y le conceden esto. Esto le otorgaba a esa doble nacionalidad, la hebrea o judía y la romana, pues una garantía para incluso para su movimiento dentro de los gentiles. De ello se valió oportunamente, ya lo mencionamos, cuando iba a ser condenado, pues apeló al César, lo cual le permitió ir a Roma para ello. Por otra parte, sin embargo, no renunció nunca renunció a su condición de hebreo. Lo refleja continuamente en sus mismos escritos. Es un dato histórico indudable el de su pertenencia a la tribu de Benjamín, como lo recuerda en el capítulo 11, versículo 22 de la segunda carta a los Corintios, y en el capítulo 11, versículo 1 de Romanos, y en Filipenses capítulo 3, versículo 5. Sin embargo, en el correr del tiempo no faltará quien pretenda poner en duda este origen judío. La noticia del libro de las Ascensiones de Santiago, un difamatorio escrito judeo-cristiano posterior contra Pablo, citado por Epifanio, que afirmaba que Pablo fue gentil de origen, pero que durante su estancia en Jerusalén se circuncidó para poder casarse con una hija del sumo sacerdote, y que al no conseguirlo comenzó a escribir en contra de la circuncisión del sábado y de la ley judía. Por supuesto, no es un escrito, ni siquiera se puede considerar como un escrito pseudo cristiano o evangelio apócrifo, sino es un escrito eminentemente difamador contra Pablo. En diversos escritos también habla de su condición de judío, de ferviente creyente y ferviente seguidor de la alianza. Tanto por el trabajo que realizaba para ganarse la vida
como las exigencias de la acción misionera que asumió, nos permiten hablar de una persona con una contextura física fuerte, capaz de soportar grandes cargas. El mismo hecho de superar algunas calamidades, los naufragios, cárceles, etc., nos ayudan a entender que se trataba de una persona fuerte. Sin embargo, no falta quienes le criticaron su porte externo, que ponía en duda su actuación como orador, es decir, como predicador. Quizá no tenía la prestancia a lo mejor de un Demóstenes, pero era aparentemente una cosa que no era considerado, que no le permitían ser considerado como un gran orador. Pero cuando lo escuchaba la gente quedaba satisfecha y embelesados con lo que iba diciendo. Posiblemente era de baja estatura, calvo, con nariz perfilada. Es lo que hacía cuestionar pues esa capacidad de orador. No tenía una bella figura, no sería un Mr. Universo de la época. Se deduce de las informaciones que él ha sugerido en sus escritos que era célibe. Ya dijimos que era un trabajador que se ganaba el sustento. Su oficio era hacer velas y tiendas. Y esto es algo que posiblemente haya aprendido en Tarso, que era uno de los lugares donde más se habían especializado en realizar lonas, en fabricar lonas, y con las lonas fabricar tiendas y sobre todo velas. Esto le permitió tomar contacto también con la gente y se supo aprovechar de ello para favorecer también su actividad misionera, sea porque no dependía de nadie, sea porque el contacto con muchos fue aprovechado también para el anuncio del Evangelio. Por tanto, es un hombre que sabe ganarse la vida, pero a la vez sabe poner su trabajo al servicio del Evangelio. La práctica de su oficio artesanal le sirvió enormemente a Pablo en su misión, ya que con ese trabajo se ganaba el alojamiento y el sustento para él y para sus acompañantes. Al mismo tiempo, su oficio artesanal era un medio excelente para iniciar el contacto en el mundo de las ciudades a través de los colegas del gremio, como lo vemos en el capítulo 18, versículo 2 al 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y le aseguraba además una relación continua con la gente que acudía a la tienda donde trabajaba. Así lo vemos en el capítulo 2, versículo 9 de la primera carta a los tesalonicenses. De este modo, su trabajo artesanal introducía a Pablo en la red de conexiones con la gente humilde de las ciudades, convirtiéndose así esta en la base de las comunidades paulinas, como lo recordará en el capítulo 1 de la Primera Corintios, versículo 26 al 28. Esto significa que la práctica de su oficio artesanal era un elemento fundamental del método misional de Pablo, que no empleaba ciertamente la estrategia del influjo desde arriba, desde los estamentos del poder, sino la del contacto inmediato con la gente humilde. El haber nacido en Tarso y de padre artesano de lonas para las velas y tiendas marcó el oficio secular de Pablo, ya lo indicamos. Tarso era una ciudad que se distinguía precisamente por esa industria, era productora de tela, de lona, y luego también pues se fabricaban lonas para las tiendas y sobre todo para las velas. Acuérdense que en aquella época los barcos, aun cuando tuvieran remos, necesitaban de buenas velas, y las velas no son de una tela cualquiera, sino una tela especialmente hecha para esa función. La ciudad era célebre por la fabricación del cilicio, es decir, una tela fuerte hecha de pelo de cabras para las tiendas de los nómadas y también para las velas. Las velas no las velas que se prenden, sino las velas de la navegación. En el taller familiar, Saulo aprendió aquel oficio que ejercitaría más tarde con satisfacción, como lo recuerdan algunos de los textos que ya hemos mencionado. Pablo, según hemos indicado, convivió con los suyos durante unas 3 décadas. En ese periodo podemos situar la cronología paulina. Abarca un tiempo que arranca desde los primeros tiempos del cristianismo
y llega hasta su muerte en el momento en que empieza a difundirse el Evangelio desde Roma hasta los confines de la tierra. La primera época de la vida de Pablo, la de su existencia en el ámbito del judaísmo, abarcó aproximadamente 3 décadas, desde comienzos del siglo I hasta el año 33. En esos años se hunden las raíces irrenunciables de Pablo, que permanecieron vivas también durante su posterior época cristiana. Porque el gran cambio que se produjo en la vida de Pablo con su conversión al movimiento cristiano no significó un abandono del bagaje social, cultural y religioso de su existencia anterior dentro del seno del judaísmo helenista. Más bien, sus raíces judías y helenistas significaron la base decisiva para su vida posterior como miembro y agente misional del nuevo movimiento mesiánico. Cuando hablamos del helenismo, era porque era la cultura de la época, pero siempre hay que tener en cuenta de que él supo hacer la síntesis sin dejar de ser un hombre hebreo, judío. Saulo va de Tarso a Jerusalén, así lo indica el libro de los Hechos de los Apóstoles, y es lo que podemos llamar la etapa denominada palestinense o de formación y experiencia como judío ferviente y en cierto modo fanático. Hay 2 elementos que identifican esta etapa. La primera, su educación en Jerusalén, bajo la guía de Gamaliel, sucesor de Hillel, otro renombrado maestro rabínico. Rabán Gamaliel I, el Viejo, era el maestro del apóstol Pablo. Lucas lo describe como miembro también del Sanedrín, donde interviene a favor de la libertad de los apóstoles acusados. Allí pueden ustedes buscar en el capítulo 5, versículos 34-39, donde él incluso dicen, vamos a dejarlos tranquilos. Si esto es de Dios, prosperará, y si no es de Dios, se acabará. Este Gamaliel sería hijo de un tal Simón, que a la vez era hijo de Hillel, otro maestro de la ley, pero es muy dudosa la existencia de este Simón, no hay datos concretos. En todo caso, sí podemos decir que el rabí o Rabán Gamaliel sí estaba vinculado a Hillel, que son los 2 grandes modelos de la escuela rabínica donde estudió Pablo. En segundo lugar, Pablo también se reconoció como fariseo. No hay que asustarse por esto, por favor. En el capítulo 23, versículo 6, y en el capítulo 26, versículo 5. Muchas veces nosotros recordamos que los fariseos fueron atacados por Jesús, por su dureza de corazón, pero no todos los fariseos eran igual. Ahora, bien, el ser fariseo significaba pertenecer a un grupo que buscaba interpretar y defender la verdadera ley de los judíos. Y por eso Pablo, desde ese fariseísmo, va a ser un ferviente hebreo. Algunos autores ven en este calificativo de fariseo, más que la pertenencia al grupo farisaico, una referencia a su especial celo por la ley, como ya lo hemos indicado. Sería como el equivalente a ser un judío piadoso. Desde este horizonte tendremos la posibilidad de entender mejor los escritos de Pablo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Porque él va a hablar desde su experiencia. Él transmite lo inspirado por el Espíritu, desde su propia experiencia y con todas las características personales. Aunque hay que insistir en el trasfondo judío rabínico de Pablo, no se puede tampoco obviar el helenismo que ya, como lo indicamos, tuvo que asumir. Pero ese espíritu de fidelidad, de celo apostólico, vamos a llamar así, de la ley, que lo lleva incluso a perseguir, después se va a encontrar en el celo apostólico que tiene, no para perseguir, sino para difundir el Evangelio. El mundo ideológico y cultural de Pablo, también del Pablo cristiano, estaba configurado por la tradición ancestral del judaísmo helenista. En la base de la figura de Pablo y de sus cartas no están, como en repetidas ocasiones se ha afirmado, las corrientes religiosas o filosóficas del helenismo, no.
no es un filósofo, sino más bien la manera de vivir ese judaísmo desde el contacto con el mundo grecorromano que le tocó vivir ya desde niño en Tarso. En la base está más bien el mundo religioso y cultural de un judío helenista que descubrió que la nueva época mesiánica había sido ya inaugurada con la muerte y exaltación celeste del Galileo Jesús de Nazaret, el soberano mesiánico, lo cual no excluye, por supuesto, el influjo de Pablo de la cultura y el entramado social y político del mundo helenista, ya que dentro de ese influjo estaba también el judaísmo, en el que se hundían sus raíces. No olvidemos, ya lo mencionamos en la primera sección, cuando tuvimos la introducción, que hablábamos de que una de las grandes cosas que tenemos que agradecerle a Pablo ha sido la inculturación del Evangelio, el cristianismo que se hizo judío y se hizo pagano, es decir, no pagano en el sentido de renunciar a Dios, sino sencillamente que vivía en un mundo, el judeo cristiano y el judeo cristiano también que se confrontó con el helénico cristiano. Es necesario tener en cuenta lo siguiente: Pablo fue un aspirante a rabino, ya lo hemos mencionado, por tanto tenía una formación fuertemente enraizada en la ley. Esto lo deja ver en sus escritos. Tiene un manejo de las escrituras como lo demostrarán sus mismos escritos. Ya veremos a su debido tiempo cómo las citaciones las hace ciertamente de textos bíblicos, sobre todo de la Biblia llamada de los 70, que es la Biblia, el Antiguo Testamento escrito en griego, pero también desde escritos rabínicos y muy probablemente con alguna influencia de los escritos de Qumrán, porque hay una fase de su vida donde aparentemente habría tenido mucho contacto con cristianos que estaban influenciados por los esenios, uno de ellos concretamente Lucas. No deja de tener una faceta helenística no romana, era el mundo grecorromano ciertamente, pero todavía los romanos no habían influido desde el punto de vista, dijéramos, de su cultura, sino más bien de su poder político. Sobre todo para entender su acción misionera en un ambiente no judío como lo es el helenista. Es verdad que San Pablo llega a Roma y probablemente haya llegado a la Iberia, es decir, a la España, pero todo su mundo fuera de Jerusalén es un mundo más bien helenístico, que era donde empezaba a hacerse fuerte la presencia del cristianismo. Y así podemos entender, pues, ese desarrollo de su acción misionera. Es cierto que sus viajes apuntan a encontrar judíos cristianos y judíos helenistas. Por eso debe hacer la síntesis perfecta para poder realizar el esfuerzo de inculturar el cristianismo en la situación definida universalmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles como los confines de la tierra. Pablo conoce el griego, habla el griego, escribe en griego con muchos arameísmos, es decir, con muchas expresiones o calcadas o helenizadas del arameo. Fíjense que incluso en el capítulo 26, ya lo estudiaremos a su debido momento, Pablo dice que él es ciudadano romano, habla en griego, pero empieza a hablar en hebreo para demostrar que sí, que él es un ciudadano también hebreo. Conoce el griego porque era la lengua que se hablaba comúnmente en el imperio y en las naciones donde realizó su apostolado. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque el griego no es el griego clásico, sino se llama el griego de la Koiné, que era un poco el griego popular que se hablaba en todo el imperio, ¿no? Si ustedes han visto la película La Pasión de Jesús, ahí hay varios errores de tipo o incongruencias de tipo histórico. Y una de ellas es que sí, los romanos hablaban latín, pero en el ambiente judío donde se desarrolló la vida y ministerio de Jesucristo, más bien se hablaba griego. No obstante, por eso no es un problema de fe, sino un problema sencillamente de apreciación.
No obstante, existen pruebas del influjo del mundo griego en el estilo y en la utilización de los 70. Pablo conocía la lengua griega y tenía hasta cierto punto una educación griega que le venía precisamente por pertenecer a la ciudad de Tarso. Si no llegó a ser un rétor, es decir, un orador profesional, su forma de expresión revela, algunas veces al menos, el influjo de la retórica griega, y esto se demuestra sobre todo cuando llega a Atenas y le habla con los mismos principios y en el mismo sitio donde solían hablar los oradores griegos de Atenas, en el Ágora. Se aprecian huellas de la forma de argumentación empleada por los estoicos y cínicos, llamado la diatriba, discurso desarrollado en un ambiente, un estilo familiar y de conversación, que con frecuencia entraba en viva discusión con un adversario ficticio. La estructura de la frase en estos discursos es breve y concisa y está salpicada de preguntas. El desarrollo está cuajado de antítesis y expresiones paralelas. Es una influencia que viene pues de la cultura del momento. Todo esto nos lleva a pensar en Pablo como un ejemplo de síntesis y de incultación que ya hemos mencionado, no solo de cara a su acción misionera, sino también a su misma experiencia. Un judío que supo adentrarse en el mundo de la ley y un misionero que supo adentrarse también en el mundo helenista. Un creyente que supo transmitir el evangelio de Jesús con todo su ser, haciendo la síntesis del judaísmo y del helenismo con el cristianismo. Es un ejemplo de algo que luego insistirá en sus escritos. No se es ni judío ni griego, sino de Cristo. No se pertenece a una facción, sino a Cristo. Se busca la plenitud en Cristo. Es esto lo que sabe hacer muy bien Pablo. Su estilo lo va a demostrar. El estilo literario de Pablo está influenciado por su formación, que ha sido muy amplia. Ya esto hemos mencionado. Y a más de 19 siglos de distancia, todavía nos cuesta muchas veces entender el estilo de Pablo, porque para poderlo entender hay que conocerlo a él y hay que estudiarlo. Sobre todo si lo queremos analizar con los criterios propios de nuestra época o de nuestras hermenéuticas modernas. Nosotros no podemos entender cosas de Pablo si lo vemos solamente con los criterios modernos. Lo primero que se debe hacer como exégeta o como lector de la palabra de Dios es sumergirse en el texto bíblico para descubrir cómo el Espíritu Santo, a través del estilo propio de cada escritor sagrado, se manifiesta. Esto es un primer paso obligante. De lo contrario, podemos correr el peligro de malinterpretaciones o de quedarnos como si no entendiéramos nada de lo que se escribe. Lo mismo sucede con Pablo, y entonces hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, quién escribe y cómo lo hace. Su formación, ya lo hemos indicado, y lo seguiremos mencionando. Su experiencia personal, desde la conversión y la contemplación. Ya lo veremos, pero la conversión es una revelación que implica la contemplación y el identificarse después con esa palabra revelada. Los recursos literarios de los cuales dispone y manifiesta. Él es un hombre que ha estudiado y utiliza el mismo método rabínico, también la influencia que ya hemos mencionado del ambiente estoico, cínico, no porque sea estoico o cínico, sino por la forma de hablar. Los recursos literarios, pues, de los cuales dispone y manifiesta. Y también la condición eclesial desde la que escribe. No es lo mismo un evangelista que un profeta. No es lo mismo un apologista que un pastor, que un apóstol. Lo señala muy bien un autor que ha estudiado San Pablo, Costenet. Pablo es un misionero que toma la pluma, es decir, un misionero que se pone a escribir. Nuestra mejor fuente de información sobre San Pablo es el propio Pablo, el mismo Pablo con sus cartas. Pero hemos de reconocerlo con toda claridad. Las cartas son muy difíciles de comprender si no nos metemos dentro de ellas. Ya lo observaba un discípulo de Pedro. Esto se debe a la densidad teológica de ciertos pasajes en los que Pablo resume en unas cuantas palabras una doctrina que fue madurando lentamente en su pensamiento y más aún
se explica por el carácter circunstancial de toda correspondencia. Tenemos que situarnos en cada carta. No es lo mismo cuando se le escribe a los tesalonicenses que cuando se le escribe a los romanos o a los filipenses y a los corintios. ¿Qué es efectivamente? Una carta más, una carta es sencillamente la prolongación de una conversación. Por eso muchas cosas se pueden decir solamente a media voz, ya que el oyente o el corresponsal está al corriente de eso que se está diciendo y capta al vuelo las alusiones. Si yo le escribo una carta a alguien que sabe lo que yo le estoy diciendo, pues prescindo de algunas ideas y o algunas cosas que ya conocemos. Lo mismo le sucedió a Pablo, le hablaba a los corintios, le hablaba a los tesalonicenses y había cosas que a lo mejor no había que repetirlas porque ya las conocían. Y esto tenemos que intuirlo. Para ello tenemos que descifrar la correspondencia de Pablo, 19 siglos después de su redacción. Es el trabajo del exégeta y del estudiar. Se necesita un enorme esfuerzo de interpretación e incluso a veces de imaginación. Se trata de adivinar muchas veces en ellas, en las cartas, los acontecimientos que provocaron semejante ocurrencia del apóstol que lo llevaron a tal desbordamiento de gozo o de gratitud. Es preciso vislumbrar la naturaleza de errores que combate con energía y el contexto siempre actual de aquellas controversias. Esto nos lleva a una primera conclusión. Pablo en el fondo no era un escritor, más bien era un misionero y un apóstol que escribía. Y desde ese compromiso pastoral, guía, predica, así lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando escribe es para guiar, para predicar de manera escrita, para guiar a sus comunidades, y lo hace con temas que ha tratado o que va a tratar con ellos, con enseñanzas que ya conocen y que son propias de cada comunidad. Para sus cartas, Pablo se valía de los elementos propios de entonces. Era muy común el empleo de los papiros, y muchas veces no era él mismo quien escribía, sino que dictaba sus cartas. Y todo esto es necesario tenerlo en consideración, porque de pronto quien escribía ponía algún dato o alguna letra o alguna palabra que a lo mejor Pablo no había dicho en el momento, pero que tampoco contradecía lo que se quería decir. Pablo dictaba sus cartas generalmente, y como suele suceder cuando se prolonga la frase, no siempre terminaba el párrafo, porque de pronto se acordaba de una idea y volvía sobre eso. Eso es lo que llaman en griego, en literatura griega y bíblica, el anacoluton. Es decir, que deja una frase a mitad de camino para tratar otros puntos y después volver hacia ello. De ahí esas frases inacabadas, ya lo mencionamos, como aparecen en el Gálatas capítulo 2, versículo 4, capítulo 5, versículo 12 de la carta a los Romanos, que los traductores procuran disimular lo mejor posible. Aunque sigue algunas costumbres de la época, Pablo le pone su sello personal propio, y es lógico, pues quien escribe una carta le pone su pasión, sus toques afectivos, su preocupación por la grey. No se trata de tratados de teología. De ella se podrá deducir poco a poco los elementos para una teología de San Pablo. Escribía para los suyos. No pensaba como académico, sino como apóstol y misionero. Sus escritos eran familiares a los cristianos a quienes se los dirige. Pablo escribe cartas que son un trozo de su misión evangelizadora. Las cartas paulinas constituyeron en el primitivo cristianismo una nueva manera de expandir la alegre noticia de la salvación. El genio literario de Pablo y la fuerza de su mensaje ejercieron un gran impacto en las primeras comunidades cristianas, muchas de las cuales contemplaron en el apóstol de los gentiles el verdadero propulsor del cristianismo. Pablo escribe cartas y esto hay que tenerlo muy en consideración. Las cartas generalmente tienen un saludo con un remitente, mención, yo Pablo junto con Timoteo, etcétera, el destinatario a ustedes, los santos, los miembros de la iglesia de Corinto, de Tesalónica, etcétera. Un proemio que muchas veces es como una introducción o una acción de gracias, el desarrollo temático
y luego algunas noticias particulares para terminar con una bendición y un saludo final. Antes de pasar al próximo apartado de este tema de la conversión, con el cual podremos tener una mayor profundización en lo que Pablo hizo como apóstol y por eso como escritor, es bueno reafirmar algo que siempre debemos tener en el horizonte al leer e interpretar a Pablo. Aún con sus influencias de carácter helenístico, con los aportes recibidos en diversos momentos, Pablo es un rabino que explica a Jesús. Los judíos tenían muchas técnicas para explicar la Escritura. De suyo, los mismos judíos creen que la Escritura tiene 70 caras. Así lo dicen los escritos rabínicos. Es decir, era muy amplia. Pablo había recibido una formación farisaico-rabínica en Jerusalén, lo cual le proporcionó el conocimiento de la Escritura y de su interpretación. Y esta es una de las influencias indiscutibles que hubo en Pablo. Pablo interpreta el acontecimiento de Jesús, su evangelio, siguiendo los procedimientos y recursos que ha tenido y aprendido del judaísmo. En esa época había dos técnicas, la técnica del Derash y del Midrash. El Midrash tiene carácter más bien histórico, aunque sean leyendas, o tiene referencia a, dijéramos, de carácter histórico. Y viene del hebreo Darash, Deresh, que significa investigación. El Derash, que también viene de esa raíz, más bien es una investigación para explicar y obtener nuevos sentidos a la luz de las circunstancias actuales. En los escritos de Pablo vamos a conseguirnos con el Derash cristológico y con el Derash eclesiológico. El cristológico tiene por objeto estudiar la aplicación a la persona de Cristo de los títulos que son conocidos en el Antiguo Testamento como los nombres que se atribuyen a Dios. Y el Derash eclesiológico porque hace referencia a la iglesia, al nuevo pueblo de Dios, por tanto se aplica lo que se había anunciado en el Antiguo Testamento a la iglesia. Con estas anotaciones, y ya para ir terminando esta sección, podemos ir entendiendo mejor todos los escritos de Pablo. Sin embargo, lo que vamos a ver después en la próxima sección es, a partir de la próxima sección, algo determinante que marca la experiencia cristiana del Pablo, como es su conversión. Vamos a detenernos por unas cuantas lecciones ante el hecho de la conversión. A todos ustedes, mi cariñoso saludo. No se olviden ustedes que en www.diocesidesancristóbal.online podrán conseguir alguna información extra. A todos ustedes un cariñoso saludo y que la intercesión de San Pablo, el apóstol de las naciones, ante Dios nos consiga la gracia de entusiasmarnos cada día más con la palabra de salvación. Hasta la próxima. Curso Introducción a los Escritos de San Pablo. Acceda a todo el material de las lecciones en www.diocesidesancristobal.online. Para más información, escríbanos al correo electrónico intropablo@gmail.com.